Mi prometida Isabelle quería que yo asumiera la culpa por Julian. Él había matado a un peatón en una huida clandestina y ella pensaba que yo debería cumplir su condena. Esto no era una novela romántica empalagosa. Le dije lo que pensaba. Ella permaneció impasible. Solo serán unos pocos años de cárcel, Leo. Estás acostumbrado a la miseria. No significa nada para ti. Pero el futuro de Julian no puede tener una mancha como esta. Cuando me negué, chasqueó los dedos. 3 de sus guardaespaldas dieron un paso al frente, cada uno de ellos corpulento como un muro de ladrillo, con rostros sombríos. Al otro lado de la mesa, mis padres miraban fijamente sus platos, su silencio era una clara señal de su consentimiento. Un minuto después, estaba en el suelo, escupiendo un buche de sangre sobre la madera pulida. Mi mirada recorrió los nudillos magullados de los guardaespaldas hasta encontrarse con la fría e indiferente mirada de Isabelle. Logré esbozar una débil sonrisa. ¡Qué chapuza!, tosí, perdí por un pelo. Julian, que había estado escondido detrás de Isabelle todo el tiempo, dio un paso al frente con una sonrisa fingida y compasiva. Leo, tío, nunca olvidaré esto. Eres un verdadero hermano. Le hice una seña para que se acercara. Él se inclinó hacia abajo. ¡Ah! Un cuchillo de carne estaba ahora clavado en su cuenca ocular. Se agarró la cara y su grito resonó en el cavernoso comedor mientras se desplomaba, retorciéndose de agonía en el suelo. Solté una carcajada, mis ojos desorbitados se encontraron con los de mis padres atónitos y con los de mi prometida, muda. No soy inferior a ninguno de ustedes, rujo con voz ronca, y nadie se atreve a intimidarme. Me condenaron a 5 años por agresión con agravantes. Poco después de entrar, me encontré con un anciano peculiar. Me entregó un libro de bolsillo maltrecho, y sus labios se retrajeron dejando al descubierto una hilera de dientes amarillos. Niño, se nota que tienes buena estructura ósea. Todo lo relacionado con aprender un oficio de verdad. Eché un vistazo a la portada. Unas palabras atrevidas me devolvieron la mirada, la técnica de quemadura por frío. 2 años después, salí en libertad condicional por buen comportamiento. La oficina del alcaide había notificado a mi familia. Isabelle me estaba esperando fuera de la prisión. Llevaba un vaporoso vestido blanco, con el pelo recogido, luciendo como un cisne elegante e intocable. Y yo allí, con mi chándal de presidiario. ¿Era yo el patito feo al que intentaban ahogar? Me examinó de arriba abajo, con la mirada fría y distante de siempre. Cuando lleguemos a casa, le pedirás disculpas a Julian. Después de eso, anunciaré nuestro compromiso. Me mantuve al tanto de las noticias desde dentro. Sabía que las familias Sterling y Vance estaban a punto de fusionarse y que tenían varias empresas conjuntas en marcha. Anunciar la unión de sus 2 familias supondría un enorme impulso para el precio de sus acciones. Aún así, ni un perro se casaría con esta mujer. Alicé las arrugas de mi camisa, con una leve sonrisa irónica en los labios. Cásate con un exconvicto, ¿y qué hay de tu intachable reputación, Isabelle? La fusión se está produciendo. Este matrimonio es innegociable. No tengo otra opción, dijo. Su expresión mostraba una impotencia que no parecía del todo genuina, como si no se opusiera completamente a la idea. ¿Podría tener sentimientos por mí? Negué con la cabeza, descartando esa idea ridícula. Probablemente pensaba que yo era una mejor opción que el hijo adoptivo, Julian. No era un verdadero Sterling, así que no había garantía de que heredara el imperio familiar. Además, Isabelle jamás se casaría con un hombre tuerto. Yo era el hijo perdido de los Sterling, encontrado y traído de vuelta hace 3 años. Pensaba que por fin iba a tener una familia de verdad, una vida feliz. En cambio, descubrí que Julian me había reemplazado por completo. Los más de 20 años de cariño que le tenían superaban con creces cualquier vínculo biológico conmigo. Me crié en los barrios marginales del distrito industrial. Yo era el aceite para su agua. Mi padre, Robert, consideraba mi mera existencia una vergüenza que debía ser controlada y disciplinada. Mi madre, Eleanor, predicaba sobre amarnos por igual,
pero luego colmaba a Julian de afecto mientras buscaba nuevas formas de humillarme. Mi hermana mayor, Megan, solo se preocupaba por el negocio familiar. Apenas reconocía mi existencia. E Isabelle. Ella y Julian habían crecido juntos, prácticamente almas gemelas. La primera vez que la conocí, quedé completamente cautivado. Hice todo lo posible por acercarme a ella para ganármela. Pero para Isabelle, yo, su verdadero prometido, no era más que un objeto de desprecio. Su exigencia de que yo fuera a prisión por Julian fue la bofetada de agua fría que finalmente me despertó. Al mirarla, no sentí nada. No tengo ninguna relación con los Sterling, dije rotundamente. Y no me voy a casar contigo. Mi negativa fue una orden. Ella hizo un gesto y los 3 guardaespaldas volvieron a avanzar. Ya habíamos bailado esta danza antes. Eran su equipo de seguridad personal. Cuando aún intentaba conquistarla, me presentaba en la sede de la empresa de su familia y ella hacía que me echaran. Siempre era un 3 contra 1, y siempre perdía por un pelo. Esta vez, veamos qué tal sale. Me moví primero y mis palmas golpearon a uno de los hombres directamente en el pecho. Impacto. Un golpe sordo seguido de un dolor abrasador que recorrió su torso. En el mismo movimiento, bajé la pierna. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos mientras un frío paralizante recorría la parte inferior de su cuerpo. La mezcla de sensaciones, un calor abrasador y un frío penetrante era insoportable. Dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué demonios fue eso? Relájate, arde, dije con voz vacía. Se desplomó contra el suelo, con espuma burbujeando en los labios. Unos segundos después, los otros 2 estaban caídos junto a él. Mientras Isabelle me miraba con incredulidad total, me di la vuelta y me fui solo. Mi destino era el Gilded Lotus, el spa de bienestar más exclusivo de Riverton. Estaba allí para encontrar a Paps, el anciano extraño que había salido de prisión unos meses antes que yo. Él era el propietario. Paps esbozó una sonrisa, su voz un ronco áspero producto de una vida de puros baratos. Qué bueno tenerte fuera, chico. Ahora empieza el verdadero trabajo. La historia contaba que Paps había sido un boxeador formidable en su juventud, ganándose muchos enemigos en el camino. Con el tiempo, luchadores más jóvenes comenzaron a aparecer en su gimnasio para desafiarlo. Perdió demasiadas veces. Su reputación se vio afectada y el gimnasio quebró. Dio un giro radical y abrió un salón de masajes de lujo, que contra todo pronóstico se convirtió en un éxito rotundo en Riverton. Pero Paps nunca fue feliz. Su sueño seguía siendo dirigir un gimnasio de boxeo. Después de años de experimentar, logró combinar el estilo de lucha de su familia con los principios del masaje de tejido profundo, creando un nuevo método que llamó Chillburn. Me dijo que yo era un talento natural, el mejor luchador que había visto. El único hombre que había dominado la técnica de la quemadura por frío. El día que perfeccioné la técnica, un recluso unas celdas más abajo se desplomó repentinamente, convulsionando en el suelo. Avisé a los guardias, salvé la vida del hombre y conseguí alojamiento mejor. A partir de entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas a mi alrededor. Un recluso se descontrolaba y empezaba a pelear, y yo era quien tenía que contenerlo. Otro intentaba ahorcarse, pero no sin antes llamarme para que fuera su testigo. Por supuesto, lo salvaba, lo denunciaba y obtenía otra condecoración. En menos de 6 meses, había salvado a casi 100 personas. La administración penitenciaria me aclamó como preso modelo y aceleró mi libertad condicional. Extraoficialmente, los demás reclusos se quejaban de que yo traía mala suerte, que los problemas me seguían a todas partes y querían que me fuera. La votación de la Junta de Libertad Condicional fue unánime. Por supuesto, yo sabía que todo era obra de Paps. Él dirigía esa prisión con más autoridad que el alcaide, con una celda privada, masajistas personales e incluso un teléfono inteligente. En cuanto a mí, siendo un talento natural, déjenme en paz. Se pasaba todo el día viendo series de fantasía sin parar y leyendo novelas de ciencia ficción de mala calidad. Su discurso estaba lleno de dramatismo. No iba a caer en esa trampa.
Pero una cosa que dijo era cierta, ahora yo era el luchador más fuerte de Riverton. Imbatible. Paps me enseñó a pelear y movió influencias para que me liberaran antes, por una sola razón, para que le ayudara a conquistar el mundo de las peleas clandestinas de Riverton. Una vez que me hiciera un nombre, él relanzaría su gimnasio de boxeo. Para celebrar mi liberación, Paps reservó una sala privada en un restaurante de carnes de lujo. Después de la cena, tuvo la gentileza de organizar que uno de los técnicos de primera categoría de su spa me diera un masaje privado. Su nombre era Chloe. Tenía ojos dulces, rasgos delicados y una figura deslumbrante. Era una experta en su oficio, no cabía duda. Pero tras su sonrisa profesional vi un destello de algo frío y quebradizo. Una llama de venganza se encendió en mi interior. Ella era una de mis enemigas. Al notar mi mirada, Chloe me observó con más detenimiento. Me resultas muy familiar. Creo que nos conocimos en algún lugar antes. Ella no me reconoció. Probablemente ni siquiera pensó en mí en aquel entonces. Ese año, su novio me había atormentado. Y más tarde hirió a la persona que más quería, lo que condujo a una tragedia irreversible. Aparté esos pensamientos y cambié de tema. ¿Por qué te dedicaste a este trabajo? Chloe soltó una risa amarga, explicando que la universidad no era para ella y que el trabajo en la fábrica era demasiado duro. Pero no me menosprecies, añadió. Un técnico de alta gama puede generar ingresos de $10,000 al mes. Asentí con la cabeza. ¿Por qué no buscas a un chico, alguien que te apoye? Apoyo. Ella se burló. Tengo novio, pero es un perdedor. Apenas gana dinero, pero tiene un genio terrible. Se bajó el cuello del uniforme, dejando al descubierto un moretón oscuro y feo en el pecho. Parecía la huella de un zapato. Te golpeó. Me pateó. Chloe dijo que bebía demasiado y que cuando estaba borracho se volvía violento. Cuanto más patética sonaba su historia, más placer sentía. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Nos conocimos en la universidad hace unos años. Fue mi primer amor. Sentí un escalofrío. Era él, el bastardo. Quizás remover el pasado la emocionó. Chloe apoyó lentamente la cabeza en mi hombro, su cabello cayendo en cascada con un ligero aroma a jazmín. Si él fuera la mitad de hombre que tú, mi vida no sería tan difícil. Oh, ¿y qué sabes tú de mí? Pregunté por curiosidad. Eres a quien papá eligió. Eso significa que eres especial. Chloe sabía más sobre el pasado de Paps que yo. Resulta que había sido un pez gordo de la mafia local antes de reformarse. Incluso después de que su gimnasio se viera obligado a cerrar, nunca utilizó sus antiguos contactos para vengarse. A su manera, era un hombre honorable. En los últimos años, Paps ha estado viajando por todas partes buscando talentos. Incluso pasó una temporada en prisión solo para encontrar un aprendiz. Me quedé atónito. Así que se hizo encerrar solo para encontrarme. Chloe asintió. Papá es un hombre con un sueño. Me quedé sin palabras. ¿Y tú, guapo, qué clase de hombre eres? Soy un hombre, dije, rodeándola con mi brazo por la cintura mientras la atraía hacia mí. De vuelta en la mansión Sterling, Robert se enfureció al enterarse de que yo rompía lazos. Ese mocoso desagradecido. No tiene ningún sentido de la lealtad familiar. Ese mocoso desagradecido. No tiene ningún sentido de la lealtad familiar. Eleanor, mi madre, era aún más venenosa. Ese animal hirió gravemente a Julian, y encima tiene la desfachatez de guardarnos rencor. Ese animal hirió gravemente a Julian y encima tiene la desfachatez de guardarnos rencor. Robert, déjalo pudrirse ahí fuera. Robert, déjalo pudrirse ahí fuera. Robert miró a su esposa y suspiró. Sigue siendo de nuestra sangre, dijo Eleanor. La familia lo necesita. Julian puede hacer todo lo que esté en su mano, replicó ella. Julian es ciego de un ojo. ¿De verdad crees que la familia de Isabelle la dejará casarse con él ahora? Ve a preguntárselo. Eleanor guardó silencio y su resentimiento hacia mí se profundizó.
Robert se frotó las sienes y llamó a su hija, Megan. Ve a buscar a tu hermano. Dile que le estamos organizando una cena familiar para darle la bienvenida a casa. Dile que deje de hacer esas tonterías infantiles. Esta era la primera vez que Megan me buscaba. Gracias a los recursos de Sterling, encontrarme en el spa fue fácil. Mi hermana, que se parecía tanto a mí, era una experta en ocultar sus emociones. La única vez que dejaba entrever una leve sonrisa era cuando miraba a Julian. Pero lo que más valoraba era el negocio familiar. Ella creía que todos debían sacrificarse incondicionalmente por la empresa. Sospechaba que acabaría sacrificando toda su vida a ello. 2 años de ausencia me habían endurecido, fortalecido los músculos. Megan parecía casi complacida con el cambio. Así es como debería verse la sangre Sterling. Mi padre ha organizado una cena de bienvenida. Isabelle estará allí, dijo con frialdad. Gracioso. Fiesta de bienvenida a casa para un exconvicto, me burlé. Pensaba que todos ustedes eran personas de la alta sociedad con mucha clase. Pensaba que despreciabas a la escoria como yo. Megan, ya terminé con ustedes. No os reconozco como mi familia, ¿lo entiendes? Megan señaló que ella no había estado allí el día en que intentaron obligarme a asumir la culpa. Tu presencia o ausencia no habría cambiado absolutamente nada, dije con disgusto. Su tono cambió. La empresa acaba de adquirir ese terreno junto al antiguo distrito fabril. La rutina. Se me heló la sangre. Ahí es donde solía vivir. El lugar que guardaba mis recuerdos más preciados. ¿Qué piensas hacer con él? Megan no respondió directamente, solo dijo que no había planes inmediatos de remodelación. La implicación era clara. Mi cooperación determinaría su destino. Guardé silencio durante mucho tiempo. Finalmente acepté irme a casa. Volver a entrar en la mansión Sterling fue como entrar en un país extranjero. La opulenta decoración resultaba tan alienante como la recordaba. En la larga mesa rectangular del comedor, toda la familia me miraba como si fuera un intruso. ¿Has vuelto? Bien. Siéntate, dijo Robert, señalando el asiento vacío junto a Isabelle. El rostro de Julian era una máscara de furia. En 2 años se había dejado crecer el pelo, con un largo flequillo que le cubría deliberadamente el ojo destrozado. Parecía andrógino y patético. No pude evitar soltar una risita corta y seca, que pareció tocarle la fibra sensible. Es un exconvicto, espetó Julian. No merece sentarse al lado de Isabelle. Yo tampoco, asentí. Pero un lisiado tuerto tampoco, clank. Julian golpeó la mesa con los cubiertos y gritó a un sirviente que me echara. Esta vez, Isabelle no dijo nada. Su expresión se volvió aún más fría. Megan me lanzó una mirada de advertencia antes de volverse para decirle a Julian que se calmara. La voz de Robert resonó en la mesa, ordenándole a Julian que se contuviera. ¿Por qué me culpan todos? Él fue quien me apuñaló en el ojo, chilló Julian. Me encogí de hombros, fingiendo indiferencia. Confusión. Ya cumplí mi condena, ¿por qué no puede ser más comprensiva? Comprensiva, ni hablar, dije, volviéndome hacia mi madre. Ahora hasta te está insultando. Eleanor frunció el ceño, sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en 2 puntos de fuego negro. Sabía que estaba a punto de estallar, así que la interrumpí. Solo eres el hijo adoptivo, declaré, con la voz resonando en la habitación. Cuando estos dos la palmen, seré el único heredero de la fortuna Sterling, y lo primero que haré será echarte a la calle. Mi declaración de superioridad dio en el blanco. Julian gimió. Se puso rojo, agarró el brazo de Eleanor y empezó a sollozar como un niño. Mamá, ¿de verdad vas a dejar que me acose así? Eleanor lo abrazó protectora, mirándome con furia. Monstruo, no te bastó con mutilarlo, ¿por qué eres tan cruel? Isabelle se puso de pie, señalándome con el dedo. Aunque nos casemos, Julian siempre será mi hermano. Lo protegeré. Me reí. ¿No lo entiendes? Casarte conmigo es lo más cruel que podrías hacerle.
Tu hijo adoptivo está enamorado de ti. ¿Cómo crees que se sentirá cuando estés en mi cama teniendo hijos conmigo? Megan dio un pisotón, interrumpiéndome. Leo, basta. Somos una familia. Moví el dedo índice hacia adelante. Nunca me trataste como a uno más de la familia. Solo les estoy devolviendo el favor. Quizás mis 2 años fuera les hicieron olvidar quién era en realidad. Parecían no reconocer a la persona que tenían delante. La verdad es que siempre he sido así. Solo me había cegado una cara bonita durante un tiempo. El rostro de Megan se ensombreció. La mirada de Isabelle era un torbellino de emociones contradictorias y Robert fruncía el ceño profundamente, sumido en sus pensamientos. Solo Eleanor seguía gritando. Fuera. No te reconozco como mi hijo. A partir de ahora, Julian es mi único hijo. Supongo que no me quedaré a cenar entonces, dije. Arranqué un muslo de pollo asado de la fuente que había sobre la mesa y asentí con la cabeza. Luego tiré el hueso a la basura. La idea que me produjo se sintió como una despedida definitiva. La expresión de todos era una mezcla de sorpresa e ira. Solo el rostro de Julian estaba deformado por una máscara de odio puro e inalterado. El barrio marginal era como llamaban a la zona de viviendas deterioradas y almacenes abandonados en las afueras de la ciudad. Antes solía estar repleto de trabajadores temporales de las fábricas cercanas. Tras la instalación de las fábricas, se convirtió en un pueblo fantasma. En una pequeña colina detrás de la fábrica de molinos se alzaba una sencilla cruz de madera desgastada por el tiempo. Debajo yacía la mujer que me había salvado la vida, la mujer a quien le debía todo. Su nombre era Clara. Desde que tengo memoria, solo éramos Clara y yo. Ella era 3 años mayor que yo y también huérfana. La historia era que sus padres, que ansiaban tener un hijo, la habían abandonado en secreto al nacer. Clara sobrevivió recogiendo latas y chatarra, criándose a sí misma y, de alguna manera, también a mí. Cuando tuvo edad suficiente, consiguió un trabajo como repartidora de paquetes. Me ayudó a terminar mis estudios. No soportaba verla trabajar tan duro, así que le dije que quería abandonar los estudios. Yo también quiero conseguir un trabajo. Te sería más fácil. Pero Clara se negó. Me dijo que tenía que estudiar, que sin educación nunca ganaría dinero de verdad. No tenía sentido para mí. Ganaba más de 5.000 al mes. Me contaba historias de personas que estudiaban mucho, conseguían buenos trabajos y ganaban decenas de miles al mes. Así que, si quieres hacerme la vida más fácil, me dijo, trabajarás duro y entrarás en la universidad. Asentí con la cabeza y prometí que lo haría. Logré ingresar a una universidad local en Riverton. Era una escuela de tercera categoría, conocida principalmente como un lugar donde los niños ricos compraban un título. Pero la elegí para no tener que separarme de Clara. Fue un error. Un par de imbéciles universitarios me atacaron enseguida. Conociendo mis antecedentes, abiertamente me llamaban huérfano. La burla reabrió viejas heridas, volviéndome tímido y reacio a defenderme de su acoso. Pero la situación se agravó cuando intentaron robarme mis gastos de manutención. Ese dinero era de Clara. Era más importante que mi propia vida. No se lo estaba dando. Aquella vez me defendí. El resultado fue que 7 u 8 de ellos me dieron una paliza. Es más, una botella de cerveza se hizo añicos contra mi cabeza. La sangre me corría por la cara, nublándome la visión. El mundo empezó a girar. Entre la bruma vi una figura esbelta que corría hacia mí. Era Clara. Ella blandía una llave de ruedas, ahuyentando a esos bastardos de mí. Después, Clara fue directamente a la administración de la universidad y exigió que los estudiantes fueran castigados. No iba a dejarlo pasar, incluso llamó a una emisora de noticias local para involucrar a los reporteros. La universidad, temiendo un escándalo, expulsó a los estudiantes que me habían agredido. Después de eso, nadie volvió a atreverse a molestarme. Clara me dijo que yo había nacido igual que ellos, que no era menos persona. A partir de ahora, nadie podrá intimidarte. Lo juro.
Cuando llegué por primera vez a la casa Sterling, vi un atisbo de Clara en el rostro de Isabelle y eso me desestabilizó por completo. Ahora, la familia Sterling es dueña del terreno donde Clara fue enterrada. La idea de trasladar su tumba se convirtió en una necesidad urgente e imperiosa. Ya había encontrado el lugar perfecto para sus cenizas, un nicho en una respetada iglesia local que costaría $50,000. Desafortunadamente, ni siquiera tenía Mila mi nombre. Después de un par de días de inactividad, papá me llevó a una pelea. Fue en el sótano de un almacén, una pelea clandestina. Estaba confundido. Pensé que había sido recto, pensé que te habías reformado, traducción al español. Me lanzó una mirada fulminante. No tengo licencia, ¿verdad? Hacemos algunas de estas cosas en secreto. Una vez que te hagas un nombre, los patrocinadores llamarán a tu puerta. Simplemente puse los ojos en blanco. Entré en el ring. Sonó la campana. Mi oponente cayó, un nocaute, un solo golpe. Fui a cobrar mis ganancias en la casa de mi padre. El muy cabrón me dio $500. Estaba furioso. Acordamos 20,000 por victoria. ¿Estás intentando estafarme? Demonios, todavía me debes dinero, ladró. Era para la enseñanza de técnicas a los niños. Tecleó teatralmente unos números en una calculadora y me la puso delante de la cara. Deberías haberme llamado amo cuando tuviste la oportunidad. Matrícula, $19,500. Le levanté el pulgar. De acuerdo, lo pagaré. Clara me había criado. Confundir a los Sterling con mi familia fue un error que lamenté profundamente. A partir de ese momento, no quería estar atado a nadie. En prisión hice un juramento, la única persona a la que alguna vez reconocería sería Clara. 500 eran 500. El poder residía en mis puños. El dinero llegaría. Esa noche, después de la pelea, 6 hombres corpulentos me bloquearon el paso en un callejón oscuro. Al frente iban Isabelle y Julian. Julian esbozó una sonrisa sádica. Isabelle, quiero que le rompan las piernas. Isabelle asintió con la cabeza, con el rostro impasible. Le prometí a Julian que te rompería una pierna. Después de eso, vuestra deuda mutua queda saldada, dijo. Frunció los labios y añadió, pero no te preocupes. Me casaré contigo igualmente. Aunque quedes lisiado, cuidaré de ti. Lo dijo mientras observaba en secreto mi reacción. Cuando no vio nada, un destello de luz en sus ojos se apagó. Julián, furioso de celos, exclamó, llamé loca a Isabelle. Haznos un favor a todos y cásate con esta chiflada tuerta. Déjame en paz de una vez. Julian estaba furioso. Ordenó a los hombres que atacaran, pero los 6 solo obedecían a Isabelle, lo que provocó que él diera un pisotón de frustración. La expresión de Isabelle era compleja, pero finalmente les dio la señal. Los hombres sacaron tubos de acero, listos para balancearse. Justo en ese momento, un grupo de figuras dobló la esquina, gritando mientras corrían hacia nosotros. A la cabeza del grupo estaba Paps. Solté un suspiro de alivio. Le envié mi ubicación en cuanto vi algún problema. El anciano era astuto. Los 2 grupos se enfrentaron. Julian se mostró desdeñoso. ¿Crees que 4 tipos y un anciano pueden salvarte? Le sugerí que sacudiera la cabeza y volviera a mirar. Julian se apartó el flequillo de los ojos. Mierda, hay 8. Su rostro se ensombreció. Papá se volvió hacia mí. ¿Cuál es el plan, chico? ¿Qué opinas? Dije, BAM. PAM, adaptación natural en español. Me lancé hacia adelante, propinándole una patada voladora a uno de los matones armados con tubos. En un instante, todos se abalanzaron sobre ellos. El personal del spa tenía manos muy fuertes. En cuestión de segundos, los 6 matones estaban en el suelo. Tenía a Julian inmovilizado bajo mi bota, su único ojo bueno ardiendo de furia e impotencia. Esta es la última vez, le advertí. Si vuelves a atacarme, te mandaré al infierno. Que te jodan, rugió Julian.
O me matas ahora o nunca voy a parar. Levanté la vista hacia Isabelle. ¿Qué dices tú? Su rostro estaba pálido. Sabía que en esta situación salía perdiendo. Esto termina aquí. Te prometo que Julian no te molestará más y que tú también te mantendrás alejado, añadí fríamente. Por un segundo, el cuerpo de Isabelle tembló. En el circuito clandestino yo era invencible. Gané 7 u 8 peleas seguidas, todas por nocaut. Comencé a hacerme un nombre en Riverton. Los promotores y agentes comenzaron a llamar, reclutando en nombre de patrocinadores adinerados. De repente, mi vida se llenó de caras nuevas, gente con poder, dinero y mujeres. La ciudad en la que había vivido durante casi 30 años finalmente me estaba mostrando su lado oculto y oscuro. Chloe siempre estuvo a mi lado. Ella quería romper con su novio y ser exclusivamente mía. Al fin y al cabo, yo la estaba apoyando. Yo no bebía y siempre era amable con ella. Chloe me decía a menudo que yo era un hombre en quien podía confiar, un hombre con el que quería casarse. Pero no me interesaba. Solo le dije que le daría una lección a su novio para vengarla. Él te lastimó, le dije. Él lo va a pagar. Al oír esto, a Chloe se le llenarían los ojos de lágrimas. Estaba seguro de ello. Ella estaba locamente enamorada de mí. Constantemente intentaba cosas nuevas para complacerme, por miedo a que me aburriera. Conocerte es como un sueño, solía decir. Estoy tan feliz. Me temo que todo va a desaparecer. La consolaba, susurrándole al oído, quizá conocerme no fue un sueño. Tal vez fue una maldición. Siguiendo mi plan, Chloe atrajo a su novio, Ryan, a una de mis peleas y lo convenció de subir al ring conmigo. Años de consumo excesivo de alcohol lo habían dejado demacrado, pero sus ojos aún mostraban una arrogancia desafiante. En cuanto me vio, su rostro palideció de sorpresa. Leo, ¿qué demonios eres? Lo traducí al español como Leo, ¿qué diablos eres? No le di tiempo a reaccionar. Un solo puñetazo y quedó inconsciente. Cuando Ryan despertó, tenía una muñequera y estaba atado a una silla. Tomé a Chloe en mis brazos y ella me besó tiernamente justo delante de él. La escena hizo que los ojos de Ryan ardieran de rabia. Chloe, eres una zorra tramposa. Chloe se acercó y le dio una fuerte bofetada. Ella lo admitió todo. Llevo un tiempo siendo la mujer de Leo, ¿qué vas a hacer al respecto? Ryan escupió sangre, su rostro era un retrato de desesperación. Te maldigo, espero que tengas una muerte miserable. Estuve contigo durante años, gritó Chloe. ¿Y qué recibí a cambio? Nada más que palizas. Tú eres quien merece morir. Cariño, le dije suavemente, entregándole una pala de acero, ¿por qué no lo dejamos lisiado? Me temo que podría intentar hacerte daño. Pensando en todos los abusos que había sufrido, el rostro de Chloe se endureció. Tomó la pala y la estrelló contra las extremidades de Ryan. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Con los brazos y piernas rotos, Ryan solo podía gemir. Chloe, no tienes corazón. Eres un monstruo, una zorra. Sujeté las manos temblorosas de Chloe y susurré a su oído, mira, no te va a dejar ir, ¿por qué no lo haces desaparecer para siempre? Chloe se quedó paralizada, dudando. Está lisiado. Ahora no puede hacerme daño. Pero tiene familia, amigos. Nunca dejará de acosarte, murmuré. Y lo más importante, no quiero perderte. Esa fue la clave, como abrir la caja de Pandora. Un brillo asesino apareció en los ojos de Chloe. Otro golpe sordo, desagradable, y Ryan dejó de respirar. Chloe se desplomó contra mí, inerte. Leo, lo hice por nosotros, por nuestro futuro. La felicité, diciéndole que había hecho un gran trabajo. Luego llamé a la policía. Con las imágenes de seguridad sin sonido que proporcioné, la culpabilidad de Chloe fue innegable. La noche anterior a su juicio, exigió verme, amenazando con suicidarse si no lo hacía. Le concedí el deseo. En una celda de detención, me miró con profunda confusión. No podía entender por qué le había hecho eso.
¿Te acuerdas de Clara?, pregunté. La mujer del camión de comida aquella noche. Los ojos de Chloe se abrieron al reconocerla. Eras tú. La sorpresa se transformó en una risa amarga. Sabía que me resultabas familiar. Aquella noche, hace años, fue igual que esta. Ryan, Chloe y su amiga estaban comiendo en un puesto de comida ambulante cuando vieron a Clara. Ryan, resentido por haber sido expulsado por acosarme, convenció a 3 amigos suyos de ir tras ella. Eran delincuentes sin miedo a las consecuencias. 2 le sujetaron la cara contra la parrilla caliente mientras ella gritaba, el tercero la pateó repetidamente en el estómago. Perdió mucha sangre. Si un transeúnte no hubiera llamado al 911 que traduzco como servicios de emergencia habría muerto allí mismo. Los 3 agresores fueron a prisión, pero Ryan y Chloe recibieron solo una sanción civil. Chloe murmuró que ella y Ryan jamás la habían tocado. Lo entendí, pero no me importó. Si ustedes 2 no los hubieran incitado, ella no habría muerto después por sus heridas. Este es tu karma. Chloe tenía otra pregunta en los labios, pero la respondí antes de que hablara, nunca te amé. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Creía que su vida había terminado, pero aún era joven, algún día tendría la oportunidad de salir, pero yo no se la di. Compré un nicho para Clara en el muro conmemorativo de la mejor iglesia de Riverton. No quise enterrarla porque temía que, después de mi muerte, nadie visitara su tumba. En la iglesia siempre habría oraciones y ofrendas, un hogar eterno apropiado para huérfanos como nosotros. Pero al llevar un equipo para exhumar sus restos, encontré la cruz de madera astillada y la tierra removida. La urna de Clara había desaparecido. Un escalofrío me recorrió. Revisé grabaciones de cámaras de tráfico y lo vi, Julian había estado en The Grand. Supe al instante que era idea de Megan. Cuando viví por primera vez con los Sterling, hacía el esfuerzo de visitar cada mes la tumba de Clara. Megan era la única que lo sabía. Incluso hizo investigar mi pasado, así que sabía cuánto significaba Clara para mí. En aquel entonces me miró con desprecio. Las clases bajas siempre son tan sentimentales. Demuestra lo que eres. Aquella mirada de desprecio nunca la olvidaré. Cuando me pidió volver a casa, insinuó que usaría la tumba de Clara para controlarme. Esa mujer usa a los muertos como moneda de cambio una y otra vez. Tenía que morir. Irrumpí en la sede de Sterling Corporation y entré en la oficina del director ejecutivo. Megan, ¿dónde están las cenizas de Clara? Señor Sterling, dijo la asistente, entró por la fuerza. No pude detenerlo. Llamaré a seguridad ahora mismo. Megan cerró el archivo que leía. No parecía sorprendida, era como si me estuviera esperando. Despidió a su asistente y me indicó que me sentara. Si haces lo que tu padre y Mary Isabel te piden, te diré dónde están, dijo. Usar a los muertos como arma. Eres repugnante. Permaneció imperturbable. Esa tumba improvisada era una vergüenza. Solo te ayudaba a trasladarla a un lugar mejor. Considera esto una compensación por cómo la tratamos. Puede que te hayamos descuidado, pero Julian ya pagó un precio. Deberíamos seguir adelante. Si a partir de ahora pones a la familia primero, papá y yo nos aseguraremos de que estés bien, dijo con voz tranquila, esperando que se diera. Creía tenerme controlado, pero yo ya había perdido la cabeza. ¡Pum! Tiré mi teléfono sobre el escritorio. La pantalla mostraba un video, Julian frente a un contenedor abriendo una caja negra y esparciendo polvo blanco en la basura. Esa era la herencia de Clara, dije con los ojos inyectados de sangre. Me abalancé sobre Megan y la agarré del cuello. Malditos, todos merecen morir, lo juro por mi vida. Los mandaré a todos al infierno. Los labios de Megan temblaron y palideció. No sabía que haría eso. Solo quería hacer algo por ti. De verdad, no quería hacerte daño. La solté y cayó al suelo como un trapo. Después de que me fui, Megan, traumatizada, regresó a casa. Cuando Robert se enteró, se enfureció. Llamó a Julian y gritó,
niño tonto, no tienes respeto por los muertos, ¿cómo pudiste hacer algo así? Julian no esperaba que lo descubrieran tan pronto y se quedó estupefacto. Entonces Eleanor entró y se abalanzó sobre Julian para protegerlo. Tras oír la historia, se volvió contra Robert. Ese pequeño monstruo cegó a Julian y ni siquiera se ha disculpado. Julian solo buscaba venganza, es comprensible. Robert, furioso por el favoritismo descarado de su esposa, enrojeció. Leo también es tu hijo, Eleanor, ¿has perdido la cabeza? La que ha perdido la cabeza eres tú, replicó ella. Él nos ha declarado la guerra, ¿y aún lo consideras tu hijo? Después de más de 20 años, toda la añoranza de Eleanor por su hijo perdido se volcó en su hijo adoptivo. Para ella, Julian era el joven Leo que había perdido. Pero Robert solo valoraba el linaje. O mejor dicho, el beneficio. La familia Vance ya despreciaba a Julian por ser adoptado, sin duda no lo aprobarían ahora que era tuerto. Además, había notado el brillo en los ojos de Isabelle cuando miraba a Leo. En ese momento, Robert Sterling estaba profundamente arrepentido. Nunca debió haber subestimado a su verdadero hijo. Fui a ver a papá y le dije que necesitaba su ayuda para destruir a la familia Sterling. Continuaré con tu legado, le dije. Si lo hago bien, la gente se inclinará ante tu retrato durante generaciones. Papá dio un respingo. No me tientes, mocoso. Solo tengo 63 años, estoy en la flor de la vida. Deja de decir tonterías. Pero supe que mis palabras habían dado en el clavo, la idea de que su historia se contara durante años en Riverton le iluminó los ojos. Inmediatamente empezó a hablar de comprar un teclado nuevo para escribir sus memorias. Aún así, intentó advertirme, no hagas algo de lo que te arrepientas, chico. Siguen siendo tu familia. Lo que hicieron no fue una sentencia de muerte. No, ellos tienen que morir, dije. Y mi familia se fue hace mucho. Vio la determinación en mis ojos y asintió lentamente. Además de la red clandestina de Pop, conseguí el respaldo de varios de los magnates más poderosos de Riverton. El precio era mi participación futura en peleas amañadas cuando necesitaran asegurar un resultado determinado. Acabar con los Sterling es bastante fácil, dijo uno de los magnates tras escuchar mi plan. ¿Por qué complicarlo tanto? Porque no solo quiero acabar con ellos, respondí. Quiero mandarlos a todos al infierno. El magnate se encogió de hombros. Eres un hijo de __ retorcido, chico. Contacté con Robert Sterling y le dije que estaba listo para volver con la familia y casarme con Isabelle. Mi única condición, Julian tenía que irse. Robert aceptó, prometiendo suavizar las cosas con Eleanor, y envió en secreto a Julian a vivir a la antigua finca familiar en el campo. Suponía que, una vez consolidada la fusión mediante el matrimonio, el imperio Sterling se fortalecería aún más. Creía que, al ver el verdadero poder de la familia, yo me sometería naturalmente. ¿Quién no querría una vida de lujo? ¿Quién no querría pertenecer a la élite? Compartíamos la misma sangre, seguramente llegaría a comprender su punto de vista. No tenía idea de que aquello era el comienzo de su pesadilla. Al enterarse de mi cambio de opinión, la normalmente distante Isabelle vino a verme. Me alegra que hayas entrado en razón, dijo, ofreciendo una explicación inusual. Siempre he considerado a Julian como de la familia, como un hermano. Nunca hubo nada romántico entre nosotros. Intentaba justificar sus acciones pasadas, como siempre se había puesto del lado del hijo adoptivo, incluso intentando meterme en la cárcel por él. Podía ver el cariño que sentía por mí en sus ojos, y sentí una oleada de asco. Hay gente así, no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde, y entonces vuelve arrastrándose. Patético. Pensando en todas las veces que Isabelle me había hecho daño, supe que no podía librarme de ella así como así. Inventé una excusa para invitarla a cenar. Mientras cenábamos camello, le eché una droga en el vino. Después de unas copas, estaba inconsciente. La llevé a un almacén abandonado, el lugar estaba en ruinas, vacío salvo por un gran colchón en el centro. Sin embargo, en las 4 esquinas de la habitación, más de una docena de cámaras ocultas grababan.
Tiré a Isabelle sobre el colchón y subí a una pequeña oficina. Dentro, 7 u 8 hombres de traje negro esperaban. Un hombre de pelo largo estaba en el suelo, murmurando incoherencias, sus ojos se habían puesto vidriosos, como si estuviera drogado. Julian, dije, levantándole la barbilla con la punta de la bota. ¿Te acuerdas de mí? Le escupí en la cara. Lo había hecho secuestrar del campo y lo había drogado hasta las cejas. Estaba completamente fuera de sí. Era hora de empezar. Uno de los hombres de negro le puso una correa de perro a un collar alrededor del cuello y lo condujo escaleras abajo. En el momento en que vio el cuerpo desnudo de Isabelle, su lujuria descontrolada por las drogas se encendió. Se abalanzó sobre ella como un animal rabioso, apretando sus clavículas con fuerza, como si quisiera destrozarla. Al mismo tiempo, otra droga que le había dado a Isabelle empezó a hacer efecto, comenzó a responderle, a recibirlo. Desde el monitor de la oficina, observé todo el repugnante espectáculo. Duró 2 horas. En los días siguientes, nuestras familias empezaron a preparar la boda. Isabelle estaba en su salsa, encargó un vestido a medida, planeó la luna de miel en Europa y se volcó en los preparativos. Yo hice mi parte, posando para las fotos de compromiso y probándome un smoking. A medida que pasábamos más tiempo juntos, empezó a abrirse y su actitud se suavizó. Sé que esto empezó como un acuerdo comercial, me dijo un día, pero cumples todos mis requisitos para un marido. Espero que nuestro matrimonio se base en el amor. Podemos construirlo. Mis padres tuvieron un matrimonio concertado y son felices. Era evidente que depositaba todas sus esperanzas en nuestro futuro juntos. El día de la boda, el salón de baile estaba abarrotado. La fila de aparcacoches del hotel era larguísima, con decenas de Bentleys. No se trataba solo de amigos y familiares de los Sterling y los Vance, era la flor y nata de la élite de Riverton. Las dos familias utilizaban el evento como una demostración de poder, allanando el camino para una futura expansión en el mercado. Al mediodía, acompañé a Isabelle al altar y al escenario. Cuando la ceremonia comenzó, nos pusimos de pie, recibiendo las felicitaciones de la multitud. De repente, una voz discordante interrumpió la ceremonia. Isabelle, no puedes casarte con él, dijo Julian irrumpiendo en la habitación. Todos reconocieron al hijo adoptivo de los Sterling. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. ¿Estás loco? Lárgate de aquí, siseó Isabelle, con el rostro reflejando una mezcla de vergüenza y furia mientras Julian se acercaba al escenario. Julian, si arruinas esto, jamás te lo perdonaré. No, dijo Julian con la mandíbula tensa. Si te casas con Leo, te arrepentirás. Soy la persona adecuada para ti. Tú, dije con una leve risita, justo cuando Julian declaró con voz resonante, Isabelle y yo ya hemos estado juntos como marido y mujer. La sala estalló en jadeos y murmullos. Desde la mesa principal, Robert Sterling casi se cae de la silla. Señaló a Julian con un dedo tembloroso. Estás mintiendo. ¿Intentas destruir a esta familia? Animal. Era la primera vez que Robert llamaba animal a Julian. Perfecto. No parece que esté mintiendo, susurró alguien entre la multitud. Así que los hermanos comparten esposa. ¿Qué suerte tiene? Bueno, Isabelle es hermosa, se los va a quedar a los dos. Es una emperatriz moderna. Los chistes vulgares y los comentarios maliciosos se extendieron como la pólvora. El rostro de Isabelle palideció. Le dio una fuerte bofetada a Julian, con los ojos llenos de una furia asesina. Julian se agarró la mejilla, dudando, con las palabras atascadas en la garganta. Le di una palmada en el hombro, con una expresión de decepción. Está bien. Déjame ayudarte. Un grito ensordecedor resonó desde el techo. Mientras los invitados observaban confundidos, proyecté el video que había guardado con tanto esmero. Unos segundos después, las mujeres del público estallaron en gritos. Algunas se taparon los ojos, pero el sonido estridente de los altavoces era inevitable, obligándolas a mirar entre los dedos. La mayoría de los hombres, en cambio, observaban con atención, como si estudiaran una nueva técnica. No,
Eso es un defake. Esa no soy yo, chilló Isabelle con la voz ronca. Apágalo. No mires. Pero el lugar estaba atendido por mi gente. Los guardaespaldas de la familia Vance habían sido neutralizados hacía mucho. Nadie la escuchó. Se arrancó el pelo, desplomándose entre sus damas de honor, sollozando histéricamente. Con un fuerte golpe, el padre de Isabelle se desplomó, desmayado por la impresión. Su madre corrió a su lado, frenética e impotente. Los Sterling estaban paralizados por la vergüenza. Robert, con el rostro enrojecido por la ira, se volvió hacia mí. Maldito. ¿Estás tan empeñado en vengarte que también destruyes tu propia reputación? Con gusto sacrificaría mi vida y ni hablar de mi reputación para arrastrarlos a todos al infierno. Robert Sterling jamás comprendería que, desde el día en que profanaron la memoria de Clara, se había desatado una guerra a muerte. El escándalo fue la puntilla. Las familias adineradas de Sterling fueron crucificadas públicamente, sus rivales comerciales se abalanzaron de inmediato y las noticias negativas inundaron Internet. Los informes se centraban en la calidad de los productos Sterling, con resultados de laboratorio de apariencia oficial que afirmaban que algunos de sus artículos más vendidos contenían carcinógenos. Normalmente, Robert habría contratado a un abogado y contraatacado, pero esta vez los magnates más poderosos de Riverton actuaron en conjunto, cortando el suministro a todos los Sterling y excluyéndolos del mercado. Los organismos reguladores enviaron inspectores para confiscar su inventario y analizarlo. Robert sabía que todo había terminado. Descargó toda su furia sobre Julian, azotándolo con un cinturón de cuero hasta que el niño lloró y suplicó clemencia en el suelo. Eleanor no pudo soportar la escena y se interpuso entre Julian y el peligro para protegerlo. Robert, se acabó. Lo matarás a golpes. No cambiará nada. Fue ese monstruo, Leo. Él engañó a nuestro Julian. En ese momento, Julian sacó un cuchillo de fruta que había escondido y se abalanzó sobre Eleanor por la espalda. La hoja se hundió en el pecho de Robert hasta la empuñadura. Entre los gritos desgarradores de Eleanor, Robert Sterling murió con los ojos desorbitados por la incredulidad. Esa última expresión de conmoción quedó congelada en su rostro para siempre. Julian huyó tras asesinar a su padre adoptivo. Eleanor se desmayó y fue hospitalizada. El imperio Sterling estaba al borde del colapso total. Los demás magnates se apresuraron a repartirse los restos de la empresa y todos sus empleados fueron despedidos. Megan Sterling, otrora una estrella en ascenso en el mundo de los negocios, ahora era una paria. Los poderosos de la ciudad habían corrido la voz, cualquiera que la contratara sería un enemigo y sería destruido. Nadie se atrevía a desafiarlos. Megan finalmente lo comprendió, alguien estaba orquestando su ruina intencionalmente. Ella había asumido que mi única conexión era con Paps y su pandilla de poca monta, una red clandestina. Jamás imaginó que los hombres más poderosos de Riverton me estuvieran ayudando a vengarme. Mientras Megan buscaba desesperadamente una salida a su aprieto, yo me preparaba para asestar el golpe final. En el almacén, cuando nos volvimos a encontrar, Megan era otra persona. Su antigua arrogancia había desaparecido, reemplazada por una ansiedad nerviosa. Leo, me equivoqué. Lo siento mucho. Julian es un monstruo. Mató a papá. No se saldrá con la suya. Ahora eres mi único hermano. Te lo ruego, por favor, dame una oportunidad para compensártelo. Si hubiera podido traer de vuelta las cenizas de Clyde, tal vez habría considerado detenerme, pero ya era demasiado tarde. Saqué mi teléfono y le puse otro video, en él se veía a varios hombres desenterrando la tumba reciente de Robert Sterling, llevándose el ataúd y arrojándolo a la parte trasera de un camión de basura. Ojo por ojo. Ahora era el turno de los Sterling. Megan se derrumbó, gritándome, era tu padre, Leo. Tu propio padre. ¿Cómo pudiste? Te arrepentirás, Leo. Te lo juro por Dios, te arrepentirás. Intentó apelar desesperadamente a algún resquicio de sentimiento familiar que creía que aún conservaba, pero fracasó estrepitosamente. Megan se arrodilló ante mí, por favor, te lo ruego.
Dime a dónde fue ese camión de la basura. ¿Un camión de la basura? Fue al vertedero, por supuesto. La ayudé a levantarse e hice que mis hombres trajeran una mesita. Sabes, dije con dulzura, durante todo el tiempo que estuve en casa nunca comimos a solas, solo nosotras dos. No hay mejor momento que ahora. No me vas a decir que no, ¿verdad, hermanita? Megan me miró atónita. No tenía apetito, solo pensaba en las cenizas de papá. Hablaremos después de comer, dije, interrumpiéndola. Hice que un chef trajera un solo tazón de arroz frito. Lo señalé. Tu favorito. Hice que un chef viniera de otro estado solo para preparártelo. Este tazón costaría $500 en un restaurante elegante. El arroz de colores tenía un aroma increíblemente fragante. Megan esbozó una sonrisa débil y amarga. No tienes que hacer esto. 15 minutos después, se había tragado hasta el último bocado. ¿Estaba bueno?, pregunté. Si asintió, fue el mejor que he probado en mi vida. Ahora, ¿me puedes decir dónde están las cenizas de papá? ¿Qué? Estaba convencida de que era solo otro de mis crueles juegos, una forma de obligarla a comer conmigo. Probablemente pensó que solo estaba haciendo un berrinche, desesperado por algún tipo de conexión familiar. Una mirada de lástima cruzó su rostro. Leo, no tienes que ser así. Te prometo que de ahora en adelante seré una buena hermana para ti. Recuperaré todos los años perdidos. No hace falta, dije, con una sonrisa cruel que se extendía por mi rostro al contarle la verdad. El ingrediente secreto que lo hace tan delicioso son las cenizas. Le dan al arroz una textura única. Los ojos de Megan se abrieron desmesuradamente y su corazón se aceleró como si 1000 agujas lo atravesaran. Cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando, empezó a vomitar violentamente, metiéndose los dedos en la garganta para expulsarlo todo. Eres un animal. Un animal despiadado e inhumano. Ignoré sus insultos. Dicen que un tigre no se come a sus cachorros, pero tú te acabas de comer a tu propio padre. Megan, tú eres la verdadera fiera aquí. Esa última frase destrozó lo poco que le quedaba de cordura. Después de ese día, nadie volvió a ver a Megan Sterling. En la mansión Sterling, ahora era el turno de Eleanor de arrepentirse. El hijo al que adoraba había asesinado a su marido, su hija estaba desaparecida y su hijo biológico no quería tener nada que ver con ella. Estaba completamente sola en la cavernosa casa. Comenzó a venir al spa, suplicándome que la perdonara. Hijo, por favor, mírame. Me equivoqué. Lo siento mucho. La ignoré. Estaba ocupado averiguando los detalles de un reciente y terrible accidente de tráfico y presionando a la familia Vance para que entregaran a Isabelle como culpable. Después de lo que les pasó a los Sterling, no se atrevieron a negarse. El accidente fue el peor que Riverton había visto en años, 3 muertos, 5 heridos y el conductor se dio a la fuga. Isabelle fue arrestada y estuvo a punto de ser condenada a muerte. Al final, los Vance pagaron una indemnización millonaria a las familias de las víctimas a cambio de su perdón y su condena se redujo a 13 años. La visité una vez como su esposo. La boda había sido un fiasco, pero estábamos legalmente casados, nuestra unión protegida por la ley. Si por casualidad mueres aquí dentro, le dije con naturalidad, puede que herede la fortuna Vance. No mostró ninguna emoción, simplemente afirmó que yo era un monstruo despiadado y cruel. Lo lamento, Leo dijo con voz monótona, lamento haberte contradicho en eso. Podríamos estar de acuerdo, nadie tiene derecho a intimidarme. Julian, ahora prófugo, vivía como una cucaracha en las sombras, mirando constantemente por encima del hombro. Su paranoia no duró mucho. Lo hice capturar y lo llevé a una cabaña remota en lo profundo del bosque. Dentro de la cabaña había una cara familiar, Megan. Les rompí las 2 piernas para asegurarme de que no pudieran escapar y luego les corté el suministro de comida y agua. Julián comenzó inmediatamente a suplicar, golpeándose la cabeza contra el suelo. Leo, hermano, por favor, déjame ir. Desapareceré. Te juro que no me volverás a ver. Le acaricié la cabeza como si fuera un perro, mi voz fría como la tumba.
Las cenizas de Clara se han ido. Si te dejo vivir, ella nunca me lo perdonará. Sé mejor persona en tu próxima vida. Soldé las puertas y ventanas y me dispuse a presenciar su última y depravada actuación. Al principio gritaron y se culparon mutuamente hasta que les dolió la garganta. Cuando la sed se hizo insoportable, bebieron su propia orina. Cuando les entró hambre, comieron arañas, cucarachas, cualquier cosa que se moviera. Finalmente, se volvieron uno contra el otro. Megan, al menos, seguía siendo algo atractiva, lo que hizo que a Julian le resultara más fácil de digerir. Pero cuando le tocó a él servir, la comida resultó mucho menos apetecible. Megan falleció el día 17. En sus últimos y desesperados momentos, un Julian medio enloquecido cometió el tabú supremo, arrancó carne de su propio cuerpo y bebió su sangre. Solo le dio 2 días más. Eleanor vino a buscarme de nuevo. Esta vez le mostré el video de los últimos días de Megan. Al ver que a su hija ni siquiera le habían dejado un cuerpo completo, Eleanor se derrumbó, llorando y golpeándose el pecho. Maldijo a Julian con las palabras más viles imaginables, deseándole una muerte dolorosa a causa de un rayo. Él la dejó. A pesar de todo su dolor, aún no tenía el valor de quitarse la vida, una mujer verdaderamente egoísta hasta el final. Miré hacia el cielo. La nube parecía tener la forma del rostro de Clara, sonriéndome desde arriba. Le grité hacia arriba, con voz triunfante, lo hice, Clara. Nadie podrá volver a intimidarme jamás. Epílogo. La perspectiva de Chloe, mi primer día aquí, una tipa intentó que yo cogiera el jabón. Esa noche me salieron hemorroides. Más tarde hice una amiga. Su nombre era Isabelle. El nombre Leo Sterling fue un tema que nunca nos agotó. Ella era su esposa y, en la práctica, yo era su esposa. De una forma retorcida, eso nos convirtió en hermanas. Comencé a estudiar Derecho en la biblioteca de la prisión y me enteré de que tenía posibilidades de obtener la libertad condicional. Para entonces ya tendría una edad mediana, pero no sería vieja. Tendría una oportunidad de vengarme. Leo, espérame. Pero un día Isabelle recibió una llamada, sus padres corrían peligro. Leo venía por ellos. No, en absoluto, empezó a murmurar una y otra vez como una loca. Esa noche, en la oscuridad de nuestra celda, un cepillo de dientes afilado me perforó la garganta. Mientras mi vida se extinguía, lo último que vi fue un par de ojos rojos como la sangre. Isabelle me había matado.